Señor expresidente Juan Manuel Santos, gracias por atendernos. Buenos días. Bienvenido a 6 AM de Caracol. Buenos días, Julio. Los saludo a usted, a su equipo de trabajo y a toda su audiencia. Señor expresidente, ¿por qué no aceptó ese acuerdo que le propuso Álvaro Uribe? Mire, Julio, a mí me da mucha tristeza ver a un expresidente diciendo cosas que son absolutamente falsas, contraevidentes. Hay fotos, hay filmaciones, hay todo tipo de documentos que comprueban que yo invité al expresidente Uribe a Palacio. Allá se sentó conmigo, llegó acompañado de Oscar Iván Zuluaga, de Carlos Holmes Trujillo, de Marta Lucía Ramírez, de los líderes del no. Lo invité a que renegociáramos el acuerdo como lo había establecido la Corte Constitucional. Y allá fueron, por invitación mía. Y de esa reunión salieron una serie de grupos de trabajo que se reunieron durante mes y medio, revisando el acuerdo, porque yo les dije a ellos y le dije después al expresidente Pastrana, ustedes dicen que quieren la paz, pero que no les gusta este acuerdo. ¿Qué quieren que cambiemos en este acuerdo para que ustedes queden satisfechos? Y ese ejercicio de grupos de trabajo sobre el acuerdo generó 60 propuestas de modificaciones y se acogieron 58. Entonces yo sí no entiendo cómo a estas alturas el expresidente Uribe en cierta forma hace el ridículo, porque es que han salido las fotos, han salido las filmaciones de televisión de esas reuniones, de esos grupos de trabajo, e inclusive la evidencia de la reunión que tuvimos con el doctor Luis Carlos Villegas, el expresidente Uribe. Yo fui como presidente de la República, fui a Medellín, le pedí una audiencia en el ubérrimo, él no la aceptó, sino dijo que nos reuníamos en la base aérea allá de Río Negro, llegó acompañado de Juan Gómez Martínez, a donde les dijimos, mire, ahí están prácticamente todos los puntos que ustedes han venido proponiendo aceptados. Y no aceptaron, o no aceptó Uribe, porque dijo que no tenía tiempo, que si era una notificación o una consulta. Entonces, yo no sé de dónde saca esa mentira que le dijo a usted. Pero es que esto es, Julio, me da pena, mucha pena, porque yo no estoy interesado en seguir esa pelea con el presidente Uribe, pero eso es recurrente, mentira tras mentira, que me propuso a mí un plan Colombia 2 y que yo se lo rechacé. Eso, ahí salió su exministro de Defensa que me reemplazó y embajador en Washington a decir que eso no era cierto, que yo no estaba en Colombia, hágame el favor, durante la operación Jaque. Ahí están las fotos mías recibiendo a Ingrid Betancourt y a todos los secuestrados y en esa operación yo estuve presente minuto a minuto, que yo recibí 12 millones de dólares de la mafia y sobornos de Odebrecht, cuando la verdad es que los que recibieron sobornos y se fueron a la cárcel fueron los funcionarios de Uribe, y quien estuvo acusado en la campaña fue su candidato, no yo, que cuando lo metieron a la cárcel le dijo a María Isabel Rueda y a Vicky Dávila en una entrevista que yo había sido el responsable de que él terminara en la cárcel, al igual que sus exministros. Por Dios, ¿qué tengo que ver yo con esa decisión de la Corte Suprema de Justicia? Que me robé el plebiscito y que todos los problemas que está viviendo el país son producto del acuerdo de paz, cuando la realidad, y todo el mundo lo sabe, es que buena parte de los problemas del país se debe precisamente a lo contrario, a que no se ha implementado el acuerdo de paz. Se inventó eso del petrosantismo. En fin, es una secuencia de mentiras que yo me he puesto a averiguar, bueno, qué es lo que quiere Uribe, por qué está
en esa actitud hace muchos años. Y la verdad es que yo no he podido descubrir. Algunos me dicen que está invadido de odio y de rencor, que eso es lo que lo hace comportarse como se está comportando. Pero eso me da a mí mucha tristeza como colombiano. Yo he hecho todo lo posible para tender puentes. Los últimos fueron hace pocos meses. El director de portafolio, el doctor Pumarejo, una serie de empresarios le dijeron, mire, por favor, usted, ¿por qué no trata de que Uribe y Santos se reúnan? Él me consultó, yo le dije, claro, yo siempre he estado dispuesto. Se fue a donde Uribe y Uribe lo mandó a freír espárragos. Y luego Luis Fernando Lenis, el empresario caleño, lo mismo. Unos empresarios le dijeron, mire, este país está en unos problemas muy serios, estas peleas entre los expresidentes no le conviene a nadie, ¿por qué no hace usted algunas gestiones, usted que es amigo de ambos? Me consultó, le dije, mire, yo siempre he estado dispuesto, le he mandado toda clase de mensajes, el que no ha querido es él. Y fue Luis Fernando Lenis a Medellín a visitarlo, y la misma respuesta, un portazo que le dieron diciendo que porque no volviera si era a pedir eso. Entonces, Julio, yo no sé pues, por qué el presidente Uribe sigue insistiendo en esas mentiras. Eso que le dijo a usted la semana pasada es absolutamente falso. Y en este momento del país, ojalá pudiéramos tender puentes, y lo que necesita este país es diálogo, es reconciliación. Ayer estuve en un evento en la Feria del Libro lindísimo con las víctimas de Bojayá, de esa tragedia que sucedió exactamente hace 24 años, este sábado hace 24 años, y ustedes no se imaginan lo que esas víctimas están diciendo de la necesidad de que el país se reconcilie, y yo estoy más que dispuesto a hacerlo. El país tiene demasiados desafíos para que dos expresidentes sigan en esas peleas absurdas que no nos llevan a ninguna parte. Presidente, usted habla de 2 puntos de los 60 que no se aceptaron. Para ilustración de nuestros oyentes y de quienes se están empapando por su edad de lo que pasó en el cierre de ese proceso, ¿usted recuerda cuáles fueron esos 2 puntos? Que los comandantes de la FARC tenían que irse a una cárcel y no a una acción que impone la justicia transicional. Ese era un punto. Y que los comandantes de las FARC no podían ser miembros del Congreso, cuando, entre otras cosas, hay una serie de filmaciones del propio presidente Uribe cuando él estaba haciendo el acuerdo de paz o tratando de hacerlo, que dijo que si había que cambiar la Constitución para que los comandantes de las FARC fueran al Congreso, que habría que cambiarla. Esos fueron los 2 puntos que él, o que no se aceptaron, y el resto, todos se aceptaron. Le cuento otra cosa. El presidente había puesto 6 puntos. Los 6 puntos se aceptaron. Yo le mandé decir con Frank Pearl, él estaba en su casa ya en Nilo, le dije a Frank, mire, vaya donde usted que es amigo del expresidente Pastrana y le dice que sus 6 puntos fueron aceptados, que salga a apoyar el acuerdo. Frank Pearl fue hasta Nilo, le dijo exactamente eso, mire, sus 6 puntos están aceptados. Estaba creo que con Camilo Gómez. Y pregúntele a Frank Pearl cuál fue la respuesta del expresidente Pastrana. Fue un poco dubitativo y dijo, ¿sabe qué? Es que políticamente no nos conviene. Que ese ha sido el fondo de todo esto, la política, que políticamente no conviene apoyar el acuerdo, que políticamente no conviene tal cosa y tal otra. Esa miopía, esa actitud de que por razones políticas el bienestar de la gente y el bienestar del país se pone en tela de juicio, eso es lo que nos tiene a nosotros en esta situación. Por eso además yo aprovecho, Julio, de hacer un llamado a todos los candidatos que dejen la agresividad. A la presidencia
el 8 de agosto va a enfrentarse a un problema muy serio, que es cómo resolver estos problemas que estamos teniendo en este momento, que se están gestando, que se han venido gestando en estos últimos tiempos, y eso requiere un mínimo de consensos, un mínimo de acuerdos, y eso es lo que el país necesita, consensos y acuerdos para resolver los problemas de la gente. Señor presidente, usted acaba de decir algo que me parece muy importante y es insistir en una paz política. Yo recuerdo porque estuve en ese momento que me pareció que iba a ser exitoso, pero me equivoqué, el poder de mediación de su santidad, del Papa, reunión a la que fueron ambos y también fracasó. Si fracasa una mediación con el Papa, pues yo no sé, uno se pregunta qué más hay que hacer para encontrar un escenario de tranquilidad y de paz política entre ustedes. ¿Qué se le ocurre, presidente? Pues yo he ensayado todos los caminos. Inclusive mi señora habló con la señora de Uribe, con doña Lina, hace ya algún tiempo, y no ha habido poder humano que él cambie de posición. ¿Y a qué conclusión he llegado? A que Uribe, como muchos políticos en la historia, eh, le gusta tener enemigos, buenos enemigos, y que hay que, eh, hay que alimentar esa enemistad. Inclusive yo tuve una experiencia con él en ese sentido. Yo era ministro de Defensa del presidente Uribe y él no hacía sino darle madera al expresidente Pastrana y al expresidente Gaviria. A donde iba, los criticaba, los criticaba. Y un día le dije, delante de José Obdulio Gaviria y delante de Alicia Arango, le dije, oiga, presidente, ¿usted para qué sigue atacando a los expresidentes si los expresidentes son irrelevantes? ¿Para qué sigue con esa cantaleta? Y me dijo, vea, ministro, en la política hay que tener buenos enemigos y si no los tiene hay que inventárselo. Y eso es lo que Uribe pues, ha hecho durante muchísimos años, de tener enemigos o no inventarse los enemigos para hacer política. Y eso lo que pasa es que perjudica al país, perjudica a la democracia. Y yo sí quisiera, yo estoy listo a tender puentes donde sea y cuando sea. Necesita reconciliación, necesita consensos, necesita que los expresidentes se reúnan y puedan dialogar con calma, con responsabilidad, para ver si sacamos este país adelante. Sí, señor expresidente, y yo creo que muchos estamos de acuerdo con usted en que es ridículo que 10 años después del acuerdo de paz, pues todavía estemos en este tipo de discusiones, pero lo cierto es que hoy sí hay una crisis de orden público que es muy complicada y que tiene que ver también, según muchas voces, con la forma como fue concebida la política de paz total por parte de este gobierno. Usted mismo ha sido muy crítico frente a decisiones que se han tomado en este gobierno, esos muchos frentes de conversación, se han multiplicado las mesas de negociación y con esto pues también obviamente los grupos que han surgido. En la misma línea de la pregunta de Julio y buscando más concentrarnos en las soluciones, ¿qué hacer para solucionar este problema en el que estamos y que tiene azotados a tantos territorios, empezando por el suroccidente colombiano? Pues mire, la paz total ha sido un fracaso porque fue mal concebida. Inclusive me acuerdo de una reunión que tuvimos con el presidente Petro, inclusive con Iván Cepeda, en el Club Metropolitan, cuando yo conocí ahí en esa reunión a Danilo Rueda y me explicó de qué se trataba la paz total. Y yo le dije, mire, usted puede ser el personaje más inteligente, más capaz en el mundo, pero eso que usted acaba de escribir es absolutamente imposible. Sentarse a negociar con 14 grupos criminales sin saber quiénes son, sin saber quién los lidera, sin tener un marco jurídico, es funcionar y no ha funcionado.
¿Cuál sería la solución? A mi juicio, creo que todavía tenemos tiempo de implementar el acuerdo de paz. Si uno se lee las 320 páginas del acuerdo de paz, ahí está, por ejemplo, las garantías de seguridad, ahí está el desarrollo rural. Y a propósito, ojalá el Congreso de la República apruebe la jurisdicción agraria que está por aprobarse en Senado y Cámara, porque eso le convendría muchísimo al país. En fin, si hay formas, si nos ponemos de acuerdo, si dialogamos, si encontramos comunes denominadores que nos permitan tomar las soluciones, las decisiones que solucionen los problemas del país. Expresidente Santos, obviamente uno de los temas es el de las disidencias y cómo surgen esas disidencias. Cuando se firmó el proceso de paz, de alguna manera era claro que se iban a presentar el fenómeno de las disidencias, pero no se subestimó su dimensión, porque hoy es un fenómeno en crecimiento que nace de esas disidencias y que son tan fuertes, o no sé si tan fuertes, pero de una dimensión que capacidad de hacer daño como la que tenían las antiguas FARC. Félix, si usted se remonta al año 2017, esas disidencias eran unos grupitos muy pequeños de los que estaban dedicados al narcotráfico dentro de la estructura de las FARC. Eran muy pequeñas y el número era muy limitado. ¿Qué pasó? Que por la falta de implementación del acuerdo, sobre todo el punto de las garantías de seguridad, los pelotones que habíamos dejado en los municipios más conflictivos, con un entrenamiento cívico-militar, pues Duque los sacó. Y eso, ese vacío lo llenó bandas criminales que estaban alrededor del negocio del narcotráfico, que han venido creciendo, que han venido generando esa violencia que estamos viendo, porque entre ellas se disputan el control del territorio. Y han sido tan exitosas que hoy, en más de 400 municipios del país, tenemos bandas criminales que están controlando el territorio. Y ese es uno de los problemas que deberíamos todos ponernos de acuerdo para solucionar, porque es un país que se está siendo tomado por el crimen organizado. Usted va al Amazonas, a la Orinoquía, y eso está absolutamente tomado. Yo vengo de Santa Marta la semana pasada, allá en la Sierra Nevada no pudimos subir con una serie de personajes porque las bandas criminales tienen tomada esa región. Entonces sí hay unos desafíos muy grandes, pero eso es producto de la falta de implementación y que permitieron que estos grupos, porque la inmensa mayoría de los miembros hoy de esas bandas criminales no son disidentes de las FARC, son personas reclutadas, además reclutadas de una manera violenta. Hay un informe del International Crisis Group sobre el reclutamiento forzado y de menores que están haciendo estas bandas criminales, que es aterrador. Expresidente, se cumplen, y que creo que se ha mencionado ya en esta entrevista, 10 años en septiembre de la firma del Acuerdo de la Paz, y mucha gente hace balances y considera que parte de lo que vivimos hoy tiene que ver, en efecto, como usted dice, de la falta de implementación. Cuando usted vuelve al momento de la firma del acuerdo en septiembre del 2016 y se imaginaba un futuro para Colombia, ¿era un futuro parecido al que estamos viviendo hoy? ¿O está en cierto sentido decepcionado y triste de la forma como 10 años después el país parece estar de nuevo patinando sobre las mismas violencias? Y yo estoy bastante decepcionado, pero no son las mismas violencias, porque el acuerdo con las FARC funcionó y sigue funcionando. Cerca del 90% de los 13.000 miembros de las FARC que firmaron siguen en el acuerdo de paz, y usted va por el país entero viendo iniciativas de reconciliación lideradas por antiguos combatientes e inclusive con las víctimas, y viendo cómo en muchas regiones del país el acuerdo de paz sí fructificó. Le contaba que ayer estuve en
en un evento en la Feria del Libro con tres personajes fabulosos, uno de ellos el sacerdote Antún, que fue el párroco en Bojayá cuando sucedió la tragedia, y él decía cómo cambió Bojayá con el proceso de paz, cómo volvieron, decía, a pescar de noche, y cómo la gente sintió un gran alivio, y eso mismo dicen la gente del Cauca, la gente de Nariño, la gente del Chocó, la gente inclusive del Catatumbo, cómo el acuerdo de paz generó una gran esperanza que infortunadamente se ha venido resquebrajando por lo que ha sucedido. Pero, repito, todavía estamos a tiempo. Si nos ponemos de acuerdo y, por ejemplo, implementando el acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz le quedan todavía 5 años que podemos recuperar este terreno perdido. Sí, señor expresidente, en esta pregunta se lo juro que quiero ser muy, muy justo y equilibrado, pero pues me pongo los zapatos del campesino, del ciudadano de a pie, que pues no tiene tanta información sobre esos detalles puntuales. Y lo que ve es que pues el proceso al final, con las FARC, dejó tranquilos a unos jefes guerrilleros, gordos, canosos, con una cantidad de delitos, muchos de ellos incluso de lesa humanidad encima, y que 10 años después, pues al final siguen ahí campantes, algunos de ellos en el Congreso, algunos de ellos haciendo política. Allí en ese punto específico de la justicia, de la reparación, 10 años después, ¿no cree usted que también fallamos? No, porque la justicia transicional es un ejemplo para el mundo entero. A donde voy, y yo me la paso viajando, todo el mundo dice, ¿cómo fue que ustedes montaron ese sistema de justicia que ojalá hubiésemos montado? Me dicen en Irlanda del Norte, me dicen los españoles, me dicen en el Congo, que ojalá hubiéramos montado nosotros. Los miembros de las FARC que firmaron, el 90% sigue cumpliendo con el acuerdo. Eso es inédito. El 50% de los acuerdos de paz en el mundo han fracasado al cabo de 5 años. Nosotros llevamos 10. Nunca se ha visto que los comandantes de la guerrilla pidieran perdón delante de las víctimas, reconocieran sus delitos y están siendo juzgados y sancionados por la Justicia Especial de Paz. Están diciendo la verdad. Ese sistema de poner a las víctimas y sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la no repetición, eso se está llevando a cabo con los miembros antiguos de las FARC. Lo que ha sucedido en muchas regiones es lo que le he venido comentando, que ese vacío que se dejó por la falta de implementación lo ha venido llenando esas bandas criminales que hoy están muy sofisticadas, una tecnología inclusive superior a la del Estado, y no solamente en Colombia, en todo el continente y ahora en el África también. Yo salgo esta tarde para el África a una serie de reuniones donde allá el problema del crimen organizado está creciendo a pasos agigantados. Entonces, ese es el tema que ojalá podamos ponernos de acuerdo entre todos para resolverlo, para afrontarlo, porque si no, va a seguir avanzando. Señores presidente, a veces uno piensa con el deseo, pero ahora que estamos en esta nueva etapa de Caracol, tenemos un cubrimiento de emisoras en el suroccidente del país y sobre todo de pequeñas industrias que están siendo afectadas por la crisis con el Ecuador. Se habla de por lo menos 350 pequeñas y medianas empresas, quién sabe cuántos empleos, se habla de más de 2.000 millones de dólares por cuenta del problema que tenemos, que es un problema en buena parte político con el presidente Noboa del Ecuador. Y ahora que yo lo escucho, que usted dice que se va para el África y usted permanentemente aparece en países con problemas, ha estado pendiente del caso de Oriente Medio y lo convocan por su calidad de
Premio Nobel de Paz y de haber logrado la mediación con el acuerdo de hace 10 años. ¿Qué pasa si a usted el presidente Petro lo llama y le dice: oiga, presidente Santos, ayúdeme a arreglar el problema con Noboa? ¿Usted qué le dice? Que claro, que para eso estamos los expresidentes, para ayudar al país en momentos difíciles, y por supuesto que le aceptaría. Y la verdad que creo que eso no sería difícil. Ahí no hay sino que sentarse, porque cualquier solución le conviene a Ecuador y le conviene a Colombia. Y esas peleas entre los mandatarios es lo que tiene América Latina en la situación en que está. Las peleas de México con Ecuador, de Brasil con Argentina, de Perú con Colombia, cuando América Latina debería estar hablando con una sola voz en el mundo que estamos viviendo, en un mundo donde el multilateralismo se está debilitando, donde el respeto al derecho internacional está desapareciendo. Ahí América Latina debería asumir un liderazgo. Por ejemplo, como somos una región que no tiene armas nucleares, en esa iniciativa de, por favor, los países con armas nucleares, siéntense a negociar algún tipo de control, porque se nos va a salir de control por la inteligencia artificial las bombas nucleares. En fin, son situaciones que tienen solución siempre y cuando, yo cito muchísimo a Nelson Mandela, que es el que fundó el grupo que yo hoy presido, que decía: el diálogo es el arma más poderosa que existe en el universo, porque eso es lo que resuelve todos los problemas. Señor expresidente, hemos abusado de su tiempo. Buen viaje a África, gracias por atendernos, y ojalá que nuestra próxima conversación tenga un más amable ambiente de paz y conciliación. Ha sido usted muy amable, presidente. A usted muchas gracias, y ese es mi deseo también.